Buenos días, este es el glosario conformado por el grupo Juan David de Gracia, Gabriela Bonilla, Juan David Cubas, Carlos Urriola y Catherine Góndola. La primera palabra es geografía. La geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las relaciones espaciales de los fenómenos naturales y humanos, y la interacción entre el medio ambiente y la sociedad. Superficie terrestre. La superficie terrestre se refiere a la capa externa de la Tierra, que incluye la corteza sólida, los océanos, los cuerpos de agua y la atmósfera. Teoría de la deriva continental. Esta teoría, propuesta por Alfred Wegener, sostiene que los continentes están constantemente en movimiento y han estado en diferentes posiciones a lo largo del tiempo geológico. Placas tectónicas. Son grandes fragmentos de la litosfera que se mueven sobre la atenosfera. Las interacciones entre estas placas causan fenómenos geológicos como terremotos, erupciones volcánicas y la formación de montañas. Vulcanismo. Es el proceso geológico que involucra la actividad de los volcanes, incluyendo la emisión de lava, gases y ceniza. Geodesia. Ciencia que se ocupa de la medición y representación detallada de la Tierra, incluyendo su forma, campo gravitatorio y dimensiones. Geología. Ciencia que estudia la composición, estructura, procesos, historia y evolución de la Tierra. Geomorfología. Rama de la geología que se enfoca en el estudio de la forma y las características de la superficie terrestre, incluyendo relieves, valles, montañas, etc. Cartografía. El arte y la ciencia de hacer mapas que representan la superficie terrestre o parte de ella, mostrando información geográfica. Astrología. Aunque a menudo se confunde con la astronomía y la astrología, es una práctica que busca comprender y predecir eventos terrestres calculando en la posición y movimiento de los astros, especialmente los planetas y estrellas. La geografía física estudia la superficie terrestre y sus características naturales como relieve, clima, suelos y recursos hídricos. La geografía humana se centra en el estudio de las actividades humanas como población, cultura, economía y urbanización. La geografía regional analiza las características y patrones geográficos específicos de diferentes áreas del mundo, destacando las particularidades de regiones específicas. La geografía matemática es una rama de la geografía que utiliza métodos y técnicas matemáticas para analizar y modelar fenómenos geográficos. Esto incluye el uso de herramientas como la cartografía, la estadística espacial y modelos matemáticos para comprender patrones y procesos geográficos. Región. En geografía, una región se define como un área que comparte características geográficas, culturales, económicas o políticas similares. Paisaje natural. Un paisaje natural se refiere a la apariencia y característica de un área que no ha sido significativamente alterada por la actividad humana. Incluye elementos como montañas, ríos, bosques y otros elementos naturales sin intervención directa del hombre. Paisaje cultural. Un paisaje cultural se forma a partir de la interacción entre las personas y su entorno, reflejando las actividades humanas y sus creaciones. Geofísica. La geofísica es una disciplina que combina principios de la física y geología para estudiar los fenómenos físicos en la Tierra y otros cuerpos celestes. Oceanografía. La oceanografía es la ciencia que estudia los océanos abarcando aspectos como la composición química y física del agua del mar. La topografía del lecho marino, las corrientes oceánicas, la vida marina y los procesos geológicos submarinos. Hidrografía. La hidrografía es la rama de la geografía que se ocupa de la descripción y estudio de aguas de las tierras, incluyendo océanos, mares, lagos, ríos y otros cuerpos de agua. Hidrología. La hidrología es la rama de la ciencia que estudia el ciclo del agua
desde su evaporación de los océanos hasta su precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo. También estudia el movimiento del agua en la superficie de la Tierra, en los ríos, lagos y océanos. Bioclimatología. La bioclimatología es la rama de la ciencia que estudia la interacción entre los seres vivos y el clima. Se centra en los efectos del clima sobre la distribución y el comportamiento de los organismos. Ecología. La ecología es la rama de la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Se centra en los procesos que mantienen los ecosistemas y en los factores que afectan a la biodiversidad. Biogeografía. La biogeografía es la rama de la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra. Se centra en los factores que han influido en la distribución de las especies y la evolución de los ecosistemas. Etnología. La etnología es la rama de la ciencia que estudia las culturas humanas. Se centra en la creencia, las costumbres, las tradiciones y el arte de los diferentes pueblos del mundo. Etnografía. La etnografía es la rama de la ciencia que estudia las culturas humanas a través de la observación participante. Los etnógrafos realizan investigaciones de campo para recopilar datos sobre las creencias, las costumbres, las tradiciones y el arte de los diferentes pueblos del mundo. Geopolítica. La geopolítica es la rama de la ciencia que estudia la relación entre la política y la geografía. Se centra en los factores geográficos que influyen en las relaciones entre los estados. Distribución geográfica. La distribución geográfica es la ubicación de los elementos físicos y humanos en la superficie de la Tierra. Se puede estudiar a diferentes escalas, desde la escala local hasta la escala global. Coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que se utiliza para localizar puntos en la superficie de la Tierra. Se basan en la latitud y la longitud. Esferoide. Un esferoide es un cuerpo geométrico que tiene la forma de una esfera aplastada. La Tierra es un esferoide, pero no es una esfera perfecta. Escala gráfica es una representación gráfica de la relación de equivalencia entre la distancia medida en el mapa y la distancia real en el terreno. Se suele dibujar como una regla graduada situada en el margen del mapa. Escala numérica expresa la relación de equivalencia entre la distancia medida en el mapa y la distancia real en el terreno mediante una fracción. Mapa es una representación gráfica y reducida de una parte o la totalidad de la Tierra sobre una superficie plana. Muestra información geográfica como accidentes del terreno, cuerpos de agua, ciudades, carreteras. Croquis es un dibujo hecho a mano, rápido y sencillo, que representa una zona o lugar de forma esquemática y sin mucha precisión. Suele utilizarse para orientarse o dar indicaciones sencillas. Mapa temático es un mapa que representa la distribución espacial de un determinado tema o fenómeno. Mapa topográfico es un mapa que representa el relieve de un terreno mediante curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas que unen todos los puntos que tienen la misma altitud. Simbología cartográfica es el conjunto de símbolos, puntos, líneas y colores que se utilizan en los mapas para representar los elementos geográficos.
Cada símbolo tiene un significado específico que debe ser conocido por el lector del mapa. Proyecciones cartográficas son los métodos matemáticos que se utilizan para pasar la superficie esférica de la Tierra a una superficie plana, que es la que se utiliza para hacer los mapas. Existen diferentes tipos de proyecciones, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes. Proyección ortográfica o globular es una proyección cartográfica que representa la Tierra como una esfera sobre un plano tangente. Se utiliza principalmente para representar los continentes y océanos en su conjunto. Proyección de Moltke es una proyección cartográfica equivalente, lo que significa que conserva las áreas de las diferentes regiones. Se utiliza con frecuencia para representar el reparto de la población mundial o de otras variables que se distribuyen de forma desigual sobre la superficie terrestre. Proyección de Mercator. La proyección de Mercator es una proyección de mapa conforme. Las direcciones, los ángulos y las formas se mantienen en la escala infinitesimal. Proyección interrumpida de Gödel. Proyección pseudocilíndrica. El ecuador y el meridiano central se proyectan como líneas rectas y el meridiano central es 0,44 veces más largo que el ecuador proyectado. Proyección polar. Es una proyección muy usada para realizar mapas de las regiones polares de la Tierra. Polo magnético. Conjunto de puntos de globo terráqueo que se haya ubicado en las zonas polares y que, debido al campo magnético de la Tierra, ejerce atracción sobre los elementos imatados. Magnetismo terrestre. La Tierra se comporta como un imán gigantesco con sus respectivos polos magnéticos. Biosfera. La biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Atmósfera. La atmósfera es la capa de gases que rodean un cuerpo celeste, como la Tierra, y que son atraídos hacia este por la fuerza de gravedad. Hidrosfera. Es el sistema constituido por toda el agua en todos sus estados que se encuentra bajo y sobre la superficie de la Tierra. Zona intertropical. La zona intertropical es la franja que se ubica entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Zonas templadas. Parte de la superficie de la Tierra que se encuentra entre el círculo ártico y el trópico de Cáncer o entre el círculo antártico y el trópico de Capricornio. Como su nombre lo indica, se caracteriza por un clima templado.